El servicio al Señor, uno de los más hermosos honores que tenemos nosotros al poderle servir al Señor con los dones que Él nos ha dado, con los recursos y con el tiempo que Él ha provisto, para que nosotros podamos ser usados por Él para la extensión del reino. En esto Pablo nos llama la atención cuando él, en el capítulo 4 de la primera carta a los Corintios, él nos recuerda de que su ministerio como apóstol fue un servicio por una administración de los dones que él le había dado, y también él consideraba cuál era la fidelidad con la que tenía que desarrollar ese ministerio. Vamos a aprender un poco de lo que Pablo nos dice en estos versículos, ahí en la primera carta a los Corintios. Es nuestra lección de hoy día, en un momento con Dios. En el capítulo 4 de la primera carta a los Corintios, Pablo comienza hablando un poco sobre su ministerio, un poco ya ampliando el tema de todo lo que se ha venido dando en los primeros capítulos, cuando él menciona que estamos en Cristo y menciona de que nosotros hemos sido salvos e introducidos en la iglesia por la obra de Dios. Pablo ahora nuevamente vuelve a retomar el punto de quién era él en cuanto al ministerio que estaba ejerciendo y cómo él lo miraba. Pablo quería de esta manera introducir el tema para después hablar un poco sobre el por qué las divisiones estaban generando grandes problemas. Pero en estos primeros versículos leemos de que Pablo lo primero que se considera es que él era servidor de Cristo. La palabra servidor quiere decir alguien que está remando bajo la orden de alguien. Recordemos de que en el tiempo del Señor habían barcos o botes que generalmente tenían remos y habían varias personas que trabajaban remando, pero era uno solo el que guiaba la velocidad y el ritmo de esto. El propósito era de que esa persona pueda llevar a todo el conjunto de remadores a llevar adelante la posibilidad de llegar de un lugar al otro en orden y con prontitud. Entonces Pablo se consideraba ese remador que estaba bajo la orden del Señor para llevar adelante la obra del ministerio junto con otros. Entonces él se miraba de esa manera, de una manera equitativa, considerando de que había uno a quien todos tenían que mirar como líder, y en este caso era el Señor Jesucristo. En otra de las palabras que Pablo utiliza es la palabra administrador. Y en el contexto moderno, administrador tal vez es una persona que ha llegado a una posición gerencial o una persona dentro de un estatus de una empresa que le otorga ciertos privilegios, ¿sí? Con una responsabilidad obviamente. Pero en este caso la palabra administrador también se puede traducir como mayordomo, y era la persona que estaba a cargo de todo lo que en la casa existía. En otras palabras, Pablo sabía de que Dios le había establecido en la iglesia ahí en Corinto y él estaba al cargo de todo lo que existía ahí, pero al mismo tiempo él entendía su responsabilidad. Y la palabra mayordomo quiere decir alguien que administra todos los recursos debidamente. Y es así como nosotros tenemos que mirar. Usted y yo somos administradores de los dones que Dios nos ha dado. Cada uno tenemos dones, puede ser el de servir, el de enseñanza, el de evangelizar, el don de exhortación, de misericordia, de dar. Cada uno de esos dones tiene que ser usados correctamente. También están los recursos que Dios nos ha dado. Algunos de nosotros Dios ha puesto en posiciones en las cuales podemos utilizar esas oportunidades como medios para usarlos para el beneficio del reino. A veces a otros ha dado más recursos económicos, a otros ha dado el recurso del tiempo. Cada uno tenemos nuestros recursos dados, aún los talentos, que no son dones, sino esas habilidades que nosotros hemos desarrollado con el tiempo y que pueden ser usados para el reino. Cada una de estas cosas podemos administrarlas o ser mayordomos eficientes en la manera como usamos todo eso para servir al Señor. Otra de las palabras que Pablo utiliza aquí es la fidelidad. Y la fidelidad se refiere no solamente al hecho de que yo tengo que estar constante, sino también se integra la idea de la integridad en este principio. Pensando en primer lugar en la fidelidad, a veces
muchos de nosotros comenzamos a servir en un momento, en alguna posición, en algún ministerio, y estamos fieles 2, 3 semanas, 2 meses, 3 meses, y de repente comenzamos a perder el interés. De repente nos distraemos y nos ponemos a hacer otras cosas, y tal vez nada de provecho. Y ahí es donde nosotros hemos dejado de ser fieles. La palabra fiel quiere decir alguien digno de confianza. Haga de cuenta de que yo le entrego a usted algo y yo le pido de que usted todo el tiempo esté velando por eso. Imagínese usted que de repente le encargo algo a usted y usted lo deja ahí y se va. Viene otra persona y se lo toma. Y ahí usted perdió. Ahí, en ese instante, usted ya no es digno de confianza porque lamentablemente descuidó algo. Y usted y yo, cuando servimos al Señor, tenemos que ser dignos de esa confianza. Que el Señor nos está llamando a hacer algo, pues tenemos que ser fieles hasta el fin. No cuando queremos o cuando nos motivemos, nos animemos, sino yo tengo que estar en ese lugar. Si Dios me ha llamado a servir ahí, a serle fiel constantemente, indistintamente de las dificultades. Yo tengo, en la medida en la que realmente pueda, mantenerme firme, fiel en eso y servir a Dios con agrado todo el tiempo. Pero la palabra también implica integridad. Pablo hablaba de que él va a ser juzgado un día por Dios. Y eso lo sabemos nosotros, que en el tribunal de Cristo cada uno de los creyentes seremos juzgados. Recordemos esta verdad, porque aunque la gente nos pueda mirar y podrá juzgarnos actualmente, o aunque yo pueda hacer una evaluación propia de mí mismo, ninguno de los dos a veces puede ser un juicio correcto, porque a veces podemos estar nublados de algo más que está detrás de todo eso y que no es correcto. Pablo nos recuerda de que el Señor va a juzgar de acuerdo a las intenciones del corazón del hombre. Y ahí es donde se va a ver que el juicio del Señor es correcto, es justo, es completo. Usted y yo a veces podremos juzgar a otro siervo, pero no sabemos detrás de todo lo que está pasando en la vida de ese siervo. Podemos juzgar de buena manera o podemos juzgar de mala manera. Tenemos que tener cuidado. Por hay uno que va a juzgarnos, y ese es del Señor Jesucristo. Y es por ello que nuestro servicio tiene que ser íntegro. Así es que, ¿cómo está usted sirviendo en la iglesia? ¿Está usted siendo fiel? ¿Está poniendo todos los dones y talentos al servicio del Señor? ¿Está usted sirviendo bajo la guía de Dios o bajo capricho propio? ¿O usted está sirviendo con fidelidad? Todos estos son puntos muy importantes para evaluar en la manera como servimos. Seamos servidores, administradores, fieles e íntegros de lo que Dios nos ha dado. Y solo ahí seremos honrados por Él y podremos ser usados en gran manera en la iglesia. Que Dios nos ayude.